comenzando la alabanza leíamos que debemos alegrarnos, ¿cierto? Y debíamos alabar a Dios. Y decía también en el capítulo 33 de Salmos, en el versículo 6, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y vamos a leer entonces, hoy vamos a estudiar el Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan. Amén. Juan 1, ¿listo? Dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí entonces habla de Juan el Bautista. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de. Entonces les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Juan testificó de él diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Bueno, y como ustedes se dieron cuenta, algunos se estarán preguntando hoy por qué está hablando de eso. Habían otros temas que íbamos a hablar hoy, pero el Señor no sé por qué me puso a hablar de esto un poco. Y vamos entonces a hablar de la primera parte, el versículo del 1 al 3. Lo voy a volver a leer y vemos, bueno, antes de empezar, entonces recordemos que estamos en el Evangelio de Juan, ¿cierto? ¿Y alguien recuerda quién era Juan? Un discípulo, sí. ¿Quién más era Juan? ¿Qué más recuerdan de Juan? Hay unas características importantísimas. Hijo del trueno. A 2 meses de Semana Santa y no se acuerda. Claro, este es uno de los discípulos que más sale que más aparece en los últimos días junto al Señor. Fue uno de los que más estuvo ahí también. Y es importante también porque es uno de los que casi siempre aparece al lado de Jesús en la transfiguración y en otros momentos muy importantes. ¿Cómo llamaba Jesús a este discípulo?
El discípulo amado. Y bueno, entonces otra pregunta, ¿por qué es importante Juan? ¿Qué tiene diferente Juan a los otros evangelios? ¿No? Muy difíciles las preguntas. Bueno, entonces recordemos un poco de Juan. Juan es escrito a la iglesia, ¿cierto? A toda la iglesia. A diferencia de las otras tres, cada, digamos, Mateo se le escribió a los romanos, Marcos a un tipo de gente y Lucas también a un tipo de gente, ¿cierto? Y Juan es escrito para toda la iglesia. Algo que encontramos en Juan, como ustedes ven en la primera parte, como que encontramos toda la deidad de Cristo, y esto es importante para entender, digámoslo así, o sea, Juan es el que más nos ayuda a entender que Dios es 100% humano y 100% Dios. Y también Juan es donde más vemos como toda la parte que son milagros y todo este tipo de cosas. Por eso es importante conocer a Juan. O sea, prácticamente nuestra cristología, que es una de las cosas muy importantes dentro de nuestra doctrina, están en Juan. Por eso es muy importante conocerlo. Amén. Bueno, y entonces va a leer desde el versículo 1 al 3, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando dice en el principio era el verbo, ¿qué recuerdan ustedes o qué es? ¿Qué como que se viene a la cabeza? Ese en el principio. Ujú, la creación, exactamente. Entonces vamos a ir a Génesis 1:1 rápidamente. No vayan a perder Juan. Ujú, vamos a ir a Génesis 1:1. ¿Listos? ¿Y qué dicen las cuatro primeras palabras? Ujú, ujú. Entonces, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Entonces, ¿quién creó todo lo que existe? Dios. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo en la creación? La luz y las tinieblas. Entonces separó la luz de las tinieblas, ¿cierto? Al día lo llamó, a la luz la llamó día y a la oscuridad noche. ¿Listo? Vamos otra vez a Juan. Y dice entonces: en el principio era el verbo. ¿Y ese verbo de quién está hablando ahí? Ujú, de Cristo, ¿cierto? Y está hablando ahí del verbo como logos, hablándole también un poco a los griegos. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces acá vemos también la Trinidad de Dios. Entonces Jesús también estaba desde el principio de la creación. Amén. ¿Y qué tan creíble es para ustedes que Dios haya hecho todo? ¿Será que es verdad o es mentira? ¿Y el resto? ¿Sí lo creen? ¿Sí lo creen? Pero eso está como, quién sabe. Por ahí yo estaba leyendo esta mañana un artículo de que hay cristianos que no lo creen. El
98% lo creen, imagínense el resto. En Estados Unidos, pero por eso nosotros debemos no solamente creerlo, sino también debemos confesarlo. Amén, esto es como la fe. Entonces, este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y voy a leer un artículo aquí, no sé si ustedes conocen esta revista, de Hechos y Crónicas, de Hechos y Crónicas, hoy vengo con la lengua trabada un poco. Solo cosas cristianas. Bueno, dice el título de este artículo, no lo voy a leer todo, los que lo quieran terminar de leer, si quieren al final les presto la revista, que tampoco es mía. Dice, el descubridor del genoma humano es un convertido a Cristo. Bienvenido, Brian. Estamos hablando aquí un poco de Juan 1, de que Dios creó todo lo que existe. Dice, el mundialmente reconocido científico Francis Collins escribe en su libro El lenguaje de Dios que el descubrimiento del genoma humano le permitió vislumbrar la sabiduría del trabajo de Dios, reivindicar que hay bases racionales para creer en la existencia de un creador y que los descubrimientos científicos llevan al hombre cada vez más cerca de Dios. Francis S. Collins es el más reconocido genetista americano, renombrado por sus descubrimientos de genes causantes de enfermedades y por haber dirigido el famoso proyecto del genoma humano durante 9 años. En el año 2009 fue nombrado director del National Institute of Health de Estados Unidos por el presidente Barack Obama, quien lo consideró como uno de los mejores científicos del mundo. Collins explica que cuando da un gran paso adelante en el avance científico, para él es un momento de alegría intelectual, pero es también un momento donde siente cercanía con el Creador por estar percibiendo algo que ningún humano sabía antes, pero que Dios sí conocía desde siempre. El científico considera que los milagros son una posibilidad real y descartó que la ciencia sirva para refutar la existencia de Dios debido a que está confinada al mundo natural y a lo meramente físico cuando existen otras realidades más grandes. Amén. Collins se une así a una línea de científicos cuyos descubrimientos han contribuido a reafirmar su fe en Dios. Isaac Newton, cuyo descubrimiento de las leyes de la gravedad reorganizó nuestra manera de entender el universo, fue uno de ellos. Otro, más contemporáneo, fue el famoso Albert Einstein, que dijo que cada vez que conocía más del universo, su fe se hacía más grande al ver la creación de Dios. Y entonces aquí vemos que para creer en que Dios creó el universo, no es necesario dejar el conocimiento a un lado, ¿cierto? O la razón a un lado. Aún a través de la ciencia se puede conocer de Cristo. Bueno, y les recomiendo si quieren leer todo el artículo, está muy interesante. Y vemos que aún la ciencia apoya todo esto, ¿no? Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vamos a ir a Colosenses 1 sin perder Juan. Colosenses 1:15. Efesios, Filipenses, Colosenses. Amén, ya. 1:15. Amén. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces siempre existió, ¿cierto? Fue lo primero. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y ¿qué más?
e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a leer hasta ahí, no vayan a perder tampoco Colosenses. Vamos a seguir ahí ahorita. Y vamos otra vez a Juan. Vamos a leer el 4 y el 5. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. 1:4. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan, hablando aquí de Juan el Bautista. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de ¿qué? Entonces Juan era un testigo de la luz. Y vamos a leer hasta el 9, dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces ahí cuando están hablando de la luz, ¿de quién está hablando? De Dios, ¿cierto? De Cristo. Y vamos a ir otra vez a Colosenses. Y hemos tocado ahí varias características de Cristo, ¿cierto? ¿Qué características hemos visto entonces de Cristo? Colosenses 1, ya les digo, del 11 al 14. Hasta ahora hemos visto varias características, ¿cierto? Entonces, Jesús como creador, amén. Y ahora vemos que Él es la luz. Vamos a leer entonces del 11 al 14. Entonces Colosenses 1, del 11 al 14, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces nos llama a participar en luz, ¿cierto? Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de. Entonces vemos varias características importantes ahí también, ¿cierto? Y ahí ya está empezando a hablar de nosotros. Dice, nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz, ¿cierto? Entonces nos llama a andar en la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Él nos ha librado del poder de las tinieblas, en el versículo 13. Y cuando hablamos de las tinieblas, ¿de qué hablamos? Del pecado, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con el mal, ¿cierto? Todo lo que nos lleva a condenación y todo lo que nos separa de Dios. Entonces ahí es cuando hablamos de tinieblas. Y cuando hablamos del poder de las tinieblas, es todo esto también que tiene Satanás, ¿cierto? Todas sus artimañas y demás. Dice, y nos ha trasladado al reino de ¿quién? De su amado Hijo. Y cuando habla que nos ha trasladado de su reino, es porque tenemos que esperar o ha comenzado desde ya. Ha comenzado desde ya, ¿cierto? Desde que el Señor nos redime, entonces nosotros somos llevados a ese reino y empezamos a ser parte de ese reino. Amén. Y entonces vemos unas características muy importantes ahí para hacer luz en medio de ese reino. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces a partir de ahí nosotros somos perdonados, ¿cierto? Y el Señor nos redime.
Vamos a devolvernos otra vez a Juan 1, del 10 al 14, vamos a estar paseando en Juan y Colosenses. ¿Hasta ahí van preguntas? ¿O todo está claro? ¿O yo puedo hacer preguntas? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la eternidad? La eternidad. No tiene ni principio ni fin. Y eso es muy importante entenderlo, ¿no? Y eso es algo muy curioso en la Biblia, ¿no? Porque parece que el tiempo a veces no se supiera en qué momento, en qué instante del tiempo estamos. A veces para el Señor es lo mismo el pasado que el presente o que el mismo futuro, porque el Señor es eterno. Amén. Por eso es importante reconocer esto. ¿Y el primogénito de la creación quién es? ¿Mm? Cristo, ¿cierto? Juan 1, 10 al 14 dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de... Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y aquí vemos unos elementos muy importantes, ¿cierto? Dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, ¿cierto? Pero el mundo no lo conoció. Y cuando está hablando aquí de que el mundo no lo conoció, ¿de qué está hablando? Hoy vienen como en blanco. Ajá, no lo aceptaron, pero ¿quiénes no lo aceptaron? ¿Quién es el mundo, mejor dicho? Ajá. Entonces está hablando ahí acerca de las personas. Y en el 11 dice, a lo suyo vino. ¿Qué es eso a lo suyo vino? Está hablando de un propósito, ¿cierto? A lo suyo vino, bueno, aunque acá a lo suyo vino sí tiene esa doble interpretación, ¿no? Como a los suyos y también a un propósito. Habla ahí de las dos cosas, pero los suyos no lo recibieron, ¿no? Y aquí está hablando especialmente del pueblo judío. Y podríamos decir que especialmente la clase sacerdotal, ¿no? Se supone que los sacerdotes y los sumos sacerdotes son los que ministraban la presencia de Dios. Pero ellos fueron los que no lo recibieron, lo desecharon. Y si ustedes ven este capítulo 1 es muy interesante porque recorre el tiempo rápidamente, como que nos pone a dar destellos en el tiempo, en instantes, en segundos. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Y entonces vemos características muy importantes para poder ser hijos de Dios. O sea, desde que nacemos no somos hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿qué características tienen aquí los hijos de Dios? Ajá, entonces lo reciben y creen en su nombre. Y nos da potestad. Cuando está hablando de potestad, ¿de qué nos está hablando entonces? Poder, ¿cierto? Y en ese tiempo, ¿quiénes eran los que tenían el poder? Los maestros de la ley y ¿quién más? Los reyes. Entonces eso es muy importante. ¿Quiénes tenían el poder? Sacerdotes y los reyes. Y eso mismo es lo que dice Dios que acá nos va a dar a nosotros. ¿Y quién es el rey de reyes? Cristo, ¿cierto? Y eso mismo nos lo da a nosotros. Entonces, a partir de esto, Dios nos llama hijos.
¿A partir de qué? De que lo recibamos y creamos en su nombre. El 13 dice, estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y el verbo qué? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia. ¿Y de qué más? Entonces, de gracia y de verdad. ¿Y vimos qué? Su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Entonces, aquí lo que está diciendo es que nos habla de unas características de Dios, ¿cierto? Entonces, tenía gracia, tenía verdad y también podíamos ver su gloria. Esas tres cosas estaban en Cristo y era como si nosotros viéramos al mismo Padre. Amén. Y algo muy importante es que el verbo se hizo carne, ¿no? Entonces aquí es cuando hablamos de que se encarnó y podemos decir que era 100% Dios que se vino a ser 100% hombre. Amén. Y vamos a ir a Colosenses 1. Colosenses 1 del 17 al 19. Amén. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Y es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. ¿Alguien tiene ahí otra versión? ¿Del 17? Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primogénito, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Amén. Entonces aquí vemos que Cristo es la representación total de Dios, ¿no? Y hay unos elementos muy importantes. Cristo es la cabeza, entonces Cristo es la cabeza de la iglesia, en Él subsisten también todas las cosas, entonces ahí podemos notar por qué aún la naturaleza le obedecía. Amén. ¿Sí recuerdan esos pasajes de Jesús? ¿Qué otras cosas hizo Jesús? Se sostiene, espere. ¿Qué versículo es? 17. ¿Me regalas ahí el 17? Está hablando ahí que prácticamente gracias a él todo es como es, ¿no? O sea, lo perfecto de la naturaleza. Ajá. Y siguen existiendo. Es que ahí es un juego de espacio-tiempo. Entonces se sostiene, toda la creación sigue, o sea, sigue tal cual es, porque Él es. Si Él no existiera, eso no existiría. Por eso dice que es un todo coherente, ¿no? Por eso es que los científicos se vislumbran cada vez más, por más ateo que sea, siempre van a encontrar algo más y algo más, ¿no? Y dicen que se está expandiendo el universo, pero la Biblia ya nos había dicho que se está expandiendo el universo hace milenios. Y la perfección no solamente en lo macro, sino también aún en lo micro, ¿no? Entonces vemos, estamos hablando del genoma humano, eso tan perfecto también subsiste ahí, también es por la gracia de Dios. Gracias por la pregunta. Entonces, y Él es
antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Dice en la mitad del 18, y es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces él fue el primero también que resucitó, ¿cierto? Que murió y resucitó, porque antes habían ido al cielo otros dos personajes, amén, pero solo él murió y resucitó. ¿Recuerdan cuáles son esos dos personajes? Enoc y Elías. Porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud. Mire, esto le agradó al Padre, que habitara en él toda la plenitud. Y para entender un poquito más esto, vamos a ir a Romanos 1, sin perder ni Colosenses ni Juan. Romanos 1. Vamos a leer desde el 16, que esto es bien importante. Dice, no me avergüenzo del evangelio, aquí Pablo hablando a los romanos, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, de todo aquel que cree, el judío primeramente y también del griego. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, ¿y qué? Y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y el 18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. ¿Qué son las cosas conocibles de Dios? Dice que eso que dice, porque todo lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y ahí nos dice en el 20 de qué está hablando. Lo invisible de Él, su eterno poder y deidad. Entonces vemos tres características. ¿Podemos ver a Dios? Ajá, lo podemos ver. Pero pasa lo mismo que con el aire y con el agua, ¿no? Ustedes ven, ¿por qué podemos ver aquí el agua? Que es transparente, ¿cierto? Es invisible, pero hay otra razón de ser de por qué podemos ver el agua. Así, ay, ya, espirituales entonces. No tan espirituales. ¿Por qué podemos ver el agua? Uno, por la luz, sí. Y esa parte de la luz es muy importante. Hay un fenómeno físico llamado difracción, ¿no? No sé si ustedes han metido una cuchara en un vaso con agua que se ve como roto. Además, lo otro que podemos ver es que la botella es curva. Entonces hay como un cambio de medio. Entonces, si ustedes ven mi mano, se ve como cortada cuando ustedes miran de allá para acá, ¿cierto? Un poco. Pero cuando nosotros miramos el agua, no sé si ustedes han visto un río correr, que se ve el agua y a veces pareciera que no hubiera nada. Si el río no corriera o las piedras no estuvieran abajo, no se vería. Igual con el aire. ¿Ustedes ven aquí el aire? Demuéstrenme que aquí hay aire. Difícil, ¿cierto? Y lo mismo pasa con Dios. Científicamente no se puede comprobar. O sea, instantáneamente así yo, mire, les tengo la fórmula para encontrar a Dios. No, ¿cierto? No se puede. Para conocerlo hay que tener una relación, ¿no? ¿Cómo conoce usted a una persona? Exacto. Bueno, depende de la profundidad. Entonces, lo invisible de Él, su eterno poder. Entonces, acá hablamos de que es eterno y que no es eterno solamente porque sí, sino que también es eterno su poder y su deidad, ¿no? Y se hace claramente visible, mire, dice, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas.
¿Cuáles son las cosas hechas? La naturaleza, ¿cierto? La creación a través de las plantas. Entonces acá tenemos las rosas, las hojas. Y recordemos, aquí podemos recordar un poco qué es la ciencia, o qué estudia la ciencia. Sí, o qué es la ciencia, aquí los que han hecho cosas en ciencias naturales, en biología, química, física, matemáticas, sociología, antropología, ¿no? En general las ciencias. ¿Qué estudian las ciencias? Cuál es el objeto a observar? La naturaleza. Ujú, perfecto. Porque es diferente la ciencia a la tecnología. La tecnología se encarga de lo artificial. La ciencia se encarga de lo natural. Entonces, aquí vemos el origen de la ciencia, recordando un poco su historia. Recordemos que en la antigua lo que había era filosofía, ciencia todavía no había. Después vino durante la Edad Media, entonces aparecieron cosas como la alquimia y etcétera, etcétera. Habían algunas cosas que se hacían, pero eran solo técnica también, ¿no? Y ya en lo que se llamó después la ilustración y comienzos de la modernidad es donde aparece como tal la ciencia. Y es esto, el estudio de la naturaleza. Entonces dice, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. ¿Cómo apareció esto llamado ciencia? Recordemos también que viniendo de la Edad Media, estaban solo los únicos que estudiaban eran los sacerdotes dentro de sus claustros y todo este tipo de cosas, y es donde aparecen las primeras universidades. ¿Qué trataban de explicar ahí? A través de la ciencia trataban de encontrar a Dios. Entonces, hoy en día reconocemos tres palabras que salieron digamos, de los estudios filosóficos y demás. No sé si conocen las tres características de Dios, que son omnipresente, omnisciente y omnipotente. Por eso es que no se encuentran en la Biblia. Han salido a partir de este tipo de cosas. Y aquí es donde vemos la ciencia. Pero vamos a ver que esto de Romano nos está hablando como la historia y por qué llega hasta hoy la corrupción del conocimiento, digámoslo así. Porque si ustedes se dan cuenta, leyendo toda esa parte, el conocimiento tenía algo muy puro y era también, lo otro que tenía otra característica era la búsqueda de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Por eso muchos fueron cristianos. Entonces ahorita hablamos de Isaac Newton, y de Albert Einstein ya es más contemporáneo, ya es del siglo pasado. Y otros hombres ahí. Que me hace recordar un poco la historia de Isaac Newton. No sé si ustedes saben la historia de por qué llegó a la gravedad. Sí, como se le cayó la manzana y qué más estaba haciendo en ese momento. Durmiendo. Bueno, les voy a contar la historia, no sé por qué me dio por contar esta historia, pero me parece muy interesante porque dice que él estaba debajo de un árbol, estaba leyendo la Biblia cuando se le cayó la manzana. Esa es un poco ahí la historia. Dice, por lo tanto no tienen excusa. Entonces no tenemos excusa de no poder conocer a Dios, ¿no? Y el 21 dice, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron. Entonces aquí vemos un elemento muy importante, nosotros somos agradecidos con Dios. Nosotros somos agradecidos con Dios. Y eso es algo muy importante, porque miren lo que va a pasar cuando nosotros nos ponemos nos metemos en todo esto. ¿Y qué pasó con la ciencia también en la edad moderna? Eso es lo que vamos a ver acá. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces toda su alma fue corrupta, se volvió corrupta al no ser agradecidos.
solo porque no daban gracias. Por eso es importante ser agradecidos. ¿Le hemos dado gracias esta semana a nuestros padres? ¿O solo a Dios? Entonces, todo el alma, dice, sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, pensamientos y sentimientos entenebrecidos, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de imágenes de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces ahí es cuando aparecen los primeros ateos. Entonces, no sé si saben que los primeros ateos fueron también cristianos. Y ahí, bueno, el agnosticismo y demás. Ahorita no se habla ni siquiera de ateísmo, dicen que el ateísmo como tal no existe, sino se llama antiteísmo. Ahí por ahí en la película de Dios no ha muerto menciona un poco también eso. Dice el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces vemos que ahorita los lugares donde se supone que se hace el pensamiento, ¿qué sucedió? Fue corrompido, ¿cierto? Las personas que están ahí primero corrompieron sus mentes y sus corazones, y ahora es aceptable todo lo inmundo, ¿cierto? Dice, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y después empieza a decir, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Y donde más se promueven este tipo de cosas? Y ahí Romanos nos sigue hablando un poco de cosas que vemos hoy, de porque hoy en día es tan difícil mantenerse en la universidad, porque todo esto ha entrado, ¿cierto? Se olvidaron de Dios, lo dejaron a un lado cuando era la prioridad número uno. Entonces llegaron lo patearon, creyendo ser sabios se hicieron necios. Y a partir de eso empezó a llenar todo su ser. Entonces el alma muere, el espíritu muere, es corrupta toda su alma y su cuerpo es entregado a otras cosas. Vamos a Juan 1:16. De su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y vemos aquí otra cosa muy importante, y es como Dios también se ha manifestado a través de su Hijo amado, para que lo pudiéramos realmente conocer. Eso invisible se nos hace realmente visible, y a través de Él lo podemos conocer. Por eso es importante que nosotros leamos los evangelios, que es como lo más básico para empezar a conocer quién es Cristo. Amén. Bueno, no. Y vamos a ir a Colosenses 1:20. Quiero invitar al grupo de alabanza para que suban, para terminar cantando. Y dice Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces el pueblo judío se había perdido, estaba tan perdido que le tocó mandar ¿a quién? A Cristo. ¿Para qué? Para volver a restaurar esa relación que tenía con su pueblo judío. Porque desde el comienzo recordemos la promesa que Dios le da a Abraham, y se hicieran benditas en ti
todas las familias de la tierra, y esa promesa viene para nosotros. Y eso es lo que el Señor siempre ha querido desde el comienzo, bendecir todas las familias de la tierra. Pero como el pueblo judío se había corrompido y había ido a la idolatría, Dios mandó a su Hijo. Entonces Dios, siendo Dios, se hizo hombre, se reencarnó, vino a la tierra para que nosotros pudiéramos conocer aún más de Él. Y como he dicho siempre, y no siendo suficiente, entonces también muere para borrar todos nuestros pecados, resucita para darnos una nueva vida, y como dice aquí, y por medio de Él reconciliar consigo, ¿qué? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, a través de la cruz del Calvario también restaura no solamente nuestra relación con Dios, sino también restaura todas las cosas, todas nuestras relaciones. Y ahí empieza hablando primeramente de la naturaleza, ¿cierto? Las que están en los cielos, en la tierra, como las que están en los cielos. Y dice el 21, también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado. Y entonces el Señor a través de Cristo también nos quiere reconciliar primeramente a nosotros, quiere volver a restablecer esa relación que tenía con Adán y Eva desde el principio, la quiso restablecer a través de la cruz del Calvario. Y empezar desde ahí, después de restaurar no solamente nuestra relación con Dios, sino también ayudarnos a nosotros a restaurar nuestras relaciones. Entonces, a restaurar nuestras relaciones con nosotros mismos, a restaurar nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, en la iglesia y los hermanos de sangre. Y por eso es que Jesús dijo que la ley se resume en dos cosas, que son amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, alma, espíritu, nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y qué más? La segunda dice amar al prójimo. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros, que amemos, solamente que amemos. Y por eso es que nos ha creado. Amén. Levantémonos y vamos a adorar al Señor. Yo voy a volver al Salmo 33 para recordar un poco por qué adorarlo y alabarlo. Dice, alegraos justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Cuántos íntegros hay acá? Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, tiemblen delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió.